Ella sufría en casa, pero el hacendado solitario le mostró el camino hacia la libertad. El mercado bullía bajo el sol de diciembre. Voces, regateos, el olor a fruta madura y a madera caliente, sombreros inclinados, monedas que cambian de mano, un niño que corre entre las mesas. En medio de ese rumor cotidiano, un par de ojos detenía a quien pasara, pequeños, asustados, con la mirada de quien siempre espera el golpe que no llegó aún. Luz vendía tomates y cebollas en la barraca de su padre. Intentaba sonreír a los clientes mientras con la manga trataba de ocultar lo que no quería mostrar. No era la primera vez que intentaba disimular. Era un oficio aprendido: doblar el cuerpo bajo la humillación, aparentar que nada dolía. Rafael Silva llegó al mercado porque debía comprar repuestos para una bomba del pozo en Valeverde. Su paso era pausado, medido, de quien se lleva consigo la calma del campo y la disciplina de un hombre que no admite el descuido. Había vivido solo desde hacía años. La memoria de su mujer, mujer que amaba la justicia, todavía le hablaba en los silencios del chalet. Cuando cruzó la barraca y vio a Luz, algo se quebró en él. No fue solo la marca en la mejilla, ni el vendaje a medias. Fue esa defensa que no estaba hecha de fuerza sino de resignación. La escena se desplegó con naturalidad dolorosa. Joaquín Pereira, el padre, se pavoneaba, exigente, con una voz más alta de lo necesario. Regaños que parecían formar parte de la rutina. Humillaciones que otros miraban como si fueran asuntos privados, como si las paredes de una casa pudieran contener el daño que una persona inflige a otra. Rafael oyó la manera en que Joaquín hablaba de corrección, y la sangre del hacendado se calentó. No toleraba la injusticia. No era un hombre de palabras grandilocuentes, pero sí de actos decididos. Se acercó sin presumir heroísmo. Tendió la mano a Luz como se ofrece un abrigo en una noche fría, sin ruido, con firmeza. ¿Quieres venir a trabajar en Valeverde?, preguntó. No fue lástima, fue una propuesta práctica. Un trabajo estable, comida, un lugar donde dormir, la posibilidad de aprender a leer si ella lo quería. Luz sintió la oferta como una grieta en la veta de su desesperanza. Quería creer, pero la desconfianza no se cura con una sola palabra. Pensó en Joaquín, en las tardes largas, en el silencio que rompía a golpes. Pensó en su propia voz, que se había hecho pequeña por tanto callar. Eligió su palabra con cautela. ¿Y si él viene a buscarme?, preguntó, sabiendo que era probable, sabiendo que la decisión no sería conseguida sin resistencia. Rafael no respondió con promesas, respondió con condiciones: que ella viniera por voluntad propia, que tuviera tiempo para pensar, que nadie la obligaría. Ella decidió. Se apoyó en una certeza tímida. Prefería arriesgar la libertad a seguir comprando su silencio con miedo. Esa noche, con más preguntas que certezas, cerró la puerta de la barraca y se fue con el hombre que la miró como quien ha olvidado cómo mirar a alguien con dignidad. Quédate hasta el final para ver cómo termina esta historia. El viaje hacia Valeverde fue un tránsito de tonos. A cada kilómetro que dejaban atrás, la ciudad, con su polvo y sus voces, quedaba como un lienzo borrado, y la campiña se abría en matices. Campos, cercas vivas, sombras de árboles que parecían custodiar la carretera. El chalet de Rafael se veía desde lejos como una casa que se negó al abandono. Paredes claras, tejas ordenadas, un porche que miraba hacia el amanecer. Para Luz era un paisaje que no tenía nombre en su memoria. No era casa de madre ni refugio de vecindad. Era algo posible, y por eso mismo aterrador. Dona Rosa estaba en la cocina cuando llegaron. Era una mujer de manos grandes y palabras suaves, cocinera y madre de todos en la facenda. Se le iluminó la cara al ver a Luz, y sus ojos notaron enseguida lo que las palabras podrían evitar: el cansancio en la mirada, la tensión en el cuello. Sin hacer preguntas que pudieran abrir viejas heridas, preparó una sopa y un cuarto con una cama limpia.
El chalet tenía ventanas que daban al huerto. Al despertar, el olor a tierra mojada y a hojas nuevas era la primera noticia del día. Esa noticia, para Luz, fue un aprendizaje. No todo calor humano venía con reproche. Los hombres de la facenda, José, Pedro y Antonio, miraron a Luz como se mira a un nuevo brote en una planta que uno ha cuidado. No la examinaron. La incorporaron a la rutina. Un día la pusieron a regar la hortaliza junto a José, otro a recolectar huevos con Pedro. En la simpleza de las tareas, Luz encontró un ritmo que no demandaba explicaciones. Rafael no exigió gratitud ni deuda, exigió trabajo honesto, y cuando tuvo oportunidad, le ayudó a colocar la primera letra en la página. Las tardes en Vale Verde se parecían a una escuela sin pupitres. Rafael le mostraba los títulos de los libros de la biblioteca del chalet y le pedía que repitiera los nombres. Ella aprendía con avidez, como quien recupera un objeto perdido. Había un libro infantil, de tapas gastadas, que leía en voz baja mientras Dona Rosa cosía y los hombres hablaban del tiempo. En esas horas, Luz sintió algo que no sabía nombrar. No solo un alivio físico, comida, cama, un lugar, sino una legitimación nueva. Alguien la trataba como persona con la capacidad de mejorar, aprender y elegir. La recuperación no fue lineal. Había noches en que la memoria la alcanzaba y la hacía encoger. En la penumbra del chalet, cuando el silencio era demasiado, las manos de Luz se cerraban en torno a una almohada y recordaban un gesto, una voz, una puerta que se cerraba con golpes. Doctor Enrique vino pronto. Primera revisión, palabras cautelosas, una receta para curar heridas físicas y una advertencia sobre lo que las manos del alma necesitan. No es algo que se arregle en un día, dijo, con honestidad profesional. Luz asintió. No quería atajos, quería pasos reales. Mientras la mañana era labranza y la tarde lectura, en el pueblo corrían otros rumores. Para algunos, la llegada de Luz era un gesto de caridad. Para otros, una intromisión peligrosa en asuntos que, de familia, no se debía tentar. Joaquín no tardó en enterarse de que su hija no estaba en la barraca. La noticia no le cayó como sorpresa, sino como una afrenta. Acostumbrado a medir el mundo por lo que él consideraba su derecho, no sabía manejar la idea de una mujer que decidía por sí misma. El primer intento de reclamar a Luz fue público. Joaquín apareció en el mercado con una voz que pretendía imponerse, con miradas que querían humillar. Gritó, exigió, señaló a su hija como si fuera un objeto a devolver. La comunidad, que durante años había decidido mirar hacia otro lado, por primera vez sintió la incomodidad de la complicidad. Unos pocos se colocaron al lado de Luz, una señora que vendía panes, un muchacho que llevaba heno. No fue heroísmo, sino una mínima resistencia colectiva. Nadie quería que la violencia quedara como algo normal. Rafael intervino con calma, con la autoridad de quien no se deja llevar por el espectáculo. No gritó. Puso límites. La escena del mercado fue el primer aviso. La libertad que Luz empezaba a sentir no iba a ser un terreno sin fricciones. Joaquín, herido en su orgullo, prometió recuperar lo que consideraba suyo. No tardó en llevar su queja a manos que podrían formalizarla. El rumor de una posible denuncia, de palabras que acusaban a quienes se llevaban a la hija sin consultar. El padre Antonio, hombre de hábitos sobrios y voz serena, escuchó la versión de ambos lados antes de inclinar el peso de sus palabras. No fue un juez, pero en aquel pueblo el sacerdote tenía un modo de hablar que modificaba el sentir de la gente. Escuchó a Luz, y su silencio dio paso a una afirmación simple. La decisión de la mujer debía respetarse. Esa postura del padre Antonio, más que una bendición, fue una señal para la comunidad. La compasión no exige obediencia ciega, exige escuchar la voz del que sufre. Para Luz, la intervención del padre fue un alivio práctico.
la legitimación social que necesitaba para sostener su elección. Para Rafael, fue un respaldo que alivió el peso de la decisión. No era una victoria definitiva. La vida rara vez lo es. Pero la facenda se consolidó como un refugio posible, sostenido por personas que no querían que la reputación de nadie convirtiera el miedo en norma. Con el paso de las semanas, la confianza entre Rafael y Luz fue creciendo en silencio. No se trató de una historia de rescate épico, donde la protagonista transfiere su destino a un salvador. Fue un vínculo tejido con cuidado. Rafael le enseñaba a leer una carta, y ella le enseñaba a ser paciente con las palabras que llegaban torpes. Él le aportaba seguridad material. Ella le ofrecía la transparencia de quien aprende a confiar después de tanto desconfiar. Había noches en que se sentaban en el porche a mirar las estrellas y no hablaban de futuro. Se permitían el presente como quien permite que una semilla encuentre tierra. No faltaron gestos que reclamaran la independencia de Luz. En una tarde de trabajo en el huerto, ella habló de volver al mercado alguna vez, no a vender, sino a comprar tela o a ver a un amigo. Rafael la miró con respeto. «Decide tú», dijo. Y esa frase, breve, tuvo el poder de refrendar la autoridad que Luz recuperaba sobre su vida. Fue también la primera vez que ella entendió que la libertad no se mide por la ausencia de miedo, sino por la capacidad de elegir pese a él. Sin embargo, el pasado tiene siempre una manera de llegar donde menos lo esperas. Joaquín no era un hombre que aceptara la derrota con palabras suaves. Humillado ante vecinos y ante la autoridad moral del padre Antonio, empezó a murmurar otro tipo de planes. No eran palabras para la plaza, eran llamados a Toniño y a Severino, a hombres que escuchaban promesas de dinero y no cuestionaban métodos. En su cabeza, recuperar el control de su hija tenía más que ver con la restauración de su propio honor que con el bienestar de Luz. Esa lógica, común en hombres que equiparan dominio con dignidad, es una trampa para todos, y particularmente peligrosa cuando el silencio de la comunidad permite que el resentimiento crezca. Rafael percibió la tensión como un animal que no duerme, no por fantasmas, sino por señales concretas, huellas próximas al alambrado del huerto, una sombra que se movía más de una vez en el camino que llevaba al chalet, la voz de un testigo que murmuró haber visto a Joaquín hablar con dos hombres a plena luz del día. No quiso alarmar a Luz con su primera sospecha. No le parecía justo convertir el refugio en un lugar de vigilancia constante. Aún así, tomó precauciones prudentes. Pidió a José que no dejara las puertas sin cerrar. Habló con padre Antonio sobre la conveniencia de que hubiera testigos en los encuentros públicos y conversó con doctor Enrique sobre la posibilidad de registrar cualquier señal formalmente si la situación escalaba. Luz, al notar que Rafael actuaba con discreción, sintió una mezcla de gratitud y orgullo. No era objeto de compasión incontrolada. Era persona a la que se cuidaba con respeto. Ella misma empezó a aprender a fijar límites. No respondía a provocaciones, no volvía a la barraca sin avisar, y pidió que, si la nombraban en la plaza con palabras que hicieran daño, le avisaran para poder enfrentarlas. Fue un proceso pequeño pero poderoso, restablecer su voz no como un eco sino como una palabra propia. Mientras tanto, Joaquín hacía cálculos. Quienes lo acompañaban no eran grandes conspiradores, eran hombres de oficio, de dedos torpes para la sutileza y rápidos para la violencia. Toniño y Severino no preguntaron por qué Joaquín quería a su hija de vuelta. La orden era ley. Para Joaquín, recuperar a Luz debía ser un acto de reafirmación, una manera de decir al pueblo que aún mandaba. No advirtió que la dinámica del poder había cambiado. Ya no era su palabra la que cerraba situaciones, sino la decisión de Luz que contaba con el respaldo del sacerdote y de quienes la rodeaban. El choque se acercaba sin prisa, con la lentitud pesada de los truenos antes de la tormenta. Una tarde, cuando la luz se hacía dorada y los guantes quedaban manchados de tierra, llegó una carta para Luz.
Era una hoja arrugada, con la caligrafía de su madre, palabras antiguas que nadie le había querido mostrar. La tía Marta, que había aparecido hace poco y se mostraba nerviosa pero con intenciones de reparación, se la entregó con manos temblorosas. Lo encontré en el cajón, dijo apenas. Luz tocó el papel y sintió que cada letra era peso y consuelo a la vez. No era la llave de su pasado, pero sí el primer gesto de alguien que quería enmendar años de ausencia. Esa carta, en apariencia inocua, encendió sentimientos contradictorios: ternura por la voz materna, rabia por el abandono, miedo ante la posibilidad de que el padre la usara como prueba de debilidad. Marta, por su parte, se acercó con humildad. Me equivoqué, murmuró. Déjame ayudar. Su arrepentimiento legítimo fue recibido con cautela. Luz no buscó la escena de perdón espectacular. Estaba reconstruyendo confianza con pasos pequeños. Si aceptaba el perdón de Marta sería porque lo sentía, no porque lo necesitara para cerrar un libro que ella misma estaba escribiendo. En la fazenda, el día a día continuaba, pero la sombra de Joaquín no se disipaba. Un rumor nuevo circuló, que si la comunidad no hacía algo, Joaquín actuaría por mano propia. Fue el sonido de una amenaza concreta que obligó a Rafael a pensar en medidas más firmes. No buscó confrontaciones heroicas ni violencia injustificada. Se movió con legalidad en la medida de lo posible. Habló con el delegado, explicó la situación sin dramatismos, pidió que cualquier intento de coacción fuera documentado. El delegado, con su rutina de papeles y turnos, ofreció una fórmula práctica: testigos, registro de que Luz estaba allí por voluntad propia, y la posibilidad de medidas que evitaran que Joaquín presentara una queja que la sociedad pudiera tomar como razón para aislarla. Aún así, la ley tiene lentitudes y la urgencia de los afectos pide pasos más inmediatos. Rafael organizó una cena entre los trabajadores y algunos vecinos próximos. No fue un acto de exhibición, sino una forma de consolidar pruebas, que hubiera testimonios de que Luz vivía y trabajaba allí por decisión propia, que la comunidad mirara claro. Esa noche, en la terraza iluminada por una lámpara de aceite, hubo risas contenidas, voces que recordaron a alguien que había sido y que ahora empezaba a ser de nuevo. Se habló de libros, de plantas, del próximo sembrado. Se habló con naturalidad de lo que significaba cuidarse unos a otros. Joaquín escuchó. No se calmó. Las heridas de su orgullo eran demasiadas. En la penumbra de una cantina, con la voz torcida por la rabia, habló de recuperar lo que sentía que le pertenecía. Las palabras se endurecieron. Toniño y Severino, que tomaban cerveza del fondo, asintieron sin moralidad. Para ellos, la obediencia a un hombre era contrato. No ataron una conspiración compleja. Ataron la urgencia de un resentimiento y la certeza de que la violencia puede parecer una solución para quien no tiene imaginación para otra cosa. Rafael no era un hombre temerario, pero tampoco permitía que la seguridad de quienes dependían de él quedara a merced de la improvisación. Llamó a José, a Pedro, a Antonio, y les pidió que no se dejaran sorprender. Les habló de la necesidad de estar atentos sin caer en la paranoia. Si algo pasa, no reaccionaremos con rabia, reaccionaremos para proteger, les dijo. Protegían a Luz, pero también su propia manera de ser gente. Sabían que proteger no es lo mismo que poseer. Esa distinción era clave. El amor que no exota la libertad del otro es ya una forma de justicia. Luz, por su parte, notaba la circulación de tensiones como si fueran insectos en la piel de la fazenda, una sensación que irritaba pero no se veía del todo. No quería convertirse en una excusa para que los demás vivieran con miedo, ni quería que su vida fuera un arma de confrontación. Todos los días, cuando veía a los niños jugar en el jardín, se preguntaba por el futuro que quería para ellos y para ella. Su decisión de aprender a leer, de quedarse en Vale Verde, de aceptar la compañía de quienes no la trataban como un objeto, nacía de la búsqueda de dignidad.
No quería que su libertad terminara en otra forma de dependencia. La tensión fue escalando con pequeños hechos. Una ventana rota en el cobertizo, huellas de botas cerca del gallinero, la aparición de una nota en la tapia con palabras que no alcanzaban a ser amenazas formales, pero llenaban de inquietud. Rafael, con la calma de quien prepara el terreno antes de la lluvia más fuerte, pidió más vigilancia. Se reunió con el padre Antonio y con el delegado en una conversación que fue, a la vez, cautelosa y firme. Registraron la voluntad de Luz. Dejaron constancia por escrito de su decisión y de los hechos. Esto no eliminó el peligro, pero creó un respaldo documental que reduciría maniobras legales malintencionadas. Y el peligro se materializó en una tarde que parecía cualquier otra. Los colores del campo estaban más intensos, la brisa anunciaba lluvia sin prisa. Luz recogía una cesta de tomates cuando vio a dos hombres acercarse a la entrada del camino. No daban la impresión de ser clientes. José, que la observaba desde la distancia, frunció el ceño. Rafael, que estaba en el potrero con Antonio, vio a través del vidrio del tractor los movimientos. La historia, que hasta entonces había transcurrido en una trayectoria de reparación lenta y cotidiana, dio un giro inesperado. Joaquín no se acercó solo aquella vez. Venía con Toniño y Severino, con la determinación de que lo que la ley y la comunidad no le habían dado, la recuperarían por la fuerza de las manos. El rostro de Joaquín estaba duro, como si la vida le hubiera marcado un mandato que él no iba a renegociar. No eran palabras lo que llevaba en la boca, sino la sensación de que su honor se saldría con la suya. Rafael observó y comprendió la necesidad de una intervención inmediata. No era deseo de pelea. Era la voluntad de impedir que la violencia decidiera sobre la vida de otra persona. Llamó a José y en voz baja ordenó que cortaran el paso hacia la casa. No pretendía una trampa. Pretendía dar tiempo a que la presencia de testigos y autoridades hiciera su trabajo. Pero la cabeza de Joaquín, hecha de orgullo y rencor, no escuchó a la prudencia. Las voces se elevaron. Alguna gente del sendero se acercó. No podía evitarlo. La escena empezó a parearse de espectadores. Para algunos, era la confirmación de una hipótesis, el pasado golpeando el presente. Para otros, era el momento en que la comunidad se definiría. Joaquín tomó a Luz por el brazo con un gesto que no quería ser mal interpretado. «Vienes conmigo», dijo, como si fuera una orden simple. Luz, que había elegido cada paso hasta allí, decidió negarse con la claridad que la había sostenido. Se soltaría. No consintió. El primer enfrentamiento no fue uno de héroes cinematográficos. Fue de palabras cortas, de empujones que podrían haber subido de tono. Rafael, al ver la situación, puso su cuerpo entre Joaquín y Luz. No buscó la sangre, buscó la palabra. «Ella quedó con nosotros por voluntad», dijo. Joaquín esperó que la fuerza de su figura intimidara, pero ante la postura de la facenda, ante el murmullo de testigos y la mirada del padre Antonio, su voluntad empezó a parecer frágil. Fue el momento en que un hombre tiene que decidir si honra su papel como padre o si se deja arrastrar por la rabia. No fue una conclusión definitiva. Joaquín retrocedió, pero no con la cabeza baja, sino con la ira intacta. Antes de marcharse, dejó una promesa envuelta en furia. «Esto no queda así». Las palabras se esparcieron como una amenaza que no se detiene en la superficie de lo dicho. Se hunde en la tierra esperando germinar. La noche en que Joaquín regresó al pueblo fue más fría. En la cocina del chalet, Luz releyó la carta de su madre, buscando en aquellas líneas algún consuelo que la reafirmara. Marta se sentó a su lado, y por primera vez la tía pareció parte de una reparación que no pedía absolución inmediata. Rafael, que vigilaba desde su ventana, encendió una lamparita en el porche y miró el camino como quien vigila un sueño preciado. Pero la venganza, cuando se cultiva con cuidado, no necesita gritos para prosperar.
Joaquín empezó a tejer un plan desde la rabia, buscando manos dispuestas y corazones poco escrupulosos. Toniño y Severino no eran hombres de mucho escrúpulo. Para ellos, la promesa de dinero y la orden de un patrón justiciable por su ira eran suficientes. En la penumbra, bajo un cielo que no prometía tregua, se reunieron para trazar lo que, en la mente de Joaquín, sería una recuperación. No calcularon que cada paso que daban hacia la violencia complicaba más su posibilidad de volver a ser hombres integrados a la comunidad. En la facenda, la calma de la noche ocultaba las tensiones. Luz se durmió con la carta en la mano, con una sensación de fragilidad mezclada con firmeza. No era la última palabra. A la madrugada, un ruido sutil rompió la normalidad. Pasos en la gravilla del camino, voces apenas sombras. Rafael se levantó con la certeza de que lo que había sido prometido en la rabia empezaba a tomar forma. Despertó a José, le indicó que hiciera rondas y salió a la claridad pálida de la aurora, con la vecindad aún adormecida. La historia no termina en la madrugada. En esos segundos finales, cuando Rafael avista una silueta que se disuelve entre los eucaliptos, comprende que la libertad que ofrece no es un campo sin fronteras, sino un terreno que hay que defender. No por posesión, sino por justicia. Su mano se cierra, y no por deseo de pelea, sino por determinación de proteger a una mujer que por decisión propia eligió caminar hacia la vida. Comparte esta historia si crees que nadie debe sufrir en silencio. La silueta se perdió entre los eucaliptos y Rafael sintió el golpe sordo de la amenaza hacerse real. No fue miedo por él, fue la certeza de que algo podía quebrarse en la vida de alguien que, con tanto esfuerzo, había empezado a recomponer su voz. Se ató la chaqueta, llamó a José y con pasos contenidos salió a seguir el rastro que aún dejaban los pies en la gravilla húmeda de madrugada. No hubo un gran estallido. Las cosas que nacen en la rabia suelen moverse en silencio. Una puerta mal cerrada, el crujir de una viga, una sombra que se refugia bajo el poniente. José encontró al final del sendero huellas recientes que iban en dirección al camino viejo, aquel que llevaba hacia el caserío donde Joaquín tenía aún una casita de adobe y tejas rotas. No corren como quien pasea, dijo José, más atento a la tensión en el aire que a las palabras. Rafael no preguntó nada más. Levantó el caballo y, sin ruido, se dirigió hacia donde su instinto le dijo que la vida de Luz podría estar en juego. La persecución no fue un desfile heroico, sino una cadena de pequeñas certezas que se encadenaban, pisadas que aumentaban, un caracol aplastado en el borde del camino, una cinta de tela que pendía de una cerca como si alguien la hubiera arrancado en la prisa. El sol no había terminado de nacer cuando vieron la sombra de un carro detenido en el sendero, la figura de Toniño junto al volante, mirada dura. Severino sostenía las riendas de un caballo nervioso, y en medio de los dos, arrastrando más orgullo que pasos, estaba Joaquín, con el rostro más anguloso que recordaban, la frente marcada por una mezcla de ira y vergüenza mal gestionada. Luz estaba allí, no por voluntad propia, sino por la fuerza de manos que no respetaban límites. Sus ojos buscaron una salida. Cuando vio a Rafael, hubo en su mirada una mezcla de alivio y reproche hacia sí misma por haber permitido que le arrancaran aquella frágil serenidad. No gritó al principio. Las palabras no brotan fácil cuando el cuerpo aprende a medir el peligro en silencio. Joaquín la sostuvo con un brazo apretado. Sus manos hablaban de posesión más que de afecto. Rafael se acercó con la voz baja, con la misma firmeza que había usado la primera vez, que ofreció un trabajo a cambio de dignidad. Suelta a la muchacha, dijo. No fue un mandato teatral. Fue la exigencia de una persona que había visto demasiado de su pueblo sometido al silencio. Joaquín respondió con la violencia de quien cree que su autoridad le otorga derechos que la ley no le reconoce. Se la llevo conmigo, gruñó. Toniño y Severino se interpusieron con gestos que querían intimidar. La escena pudo haberse desgajado en algo peor. Pudo haberse convertido en una tragedia,
donde la fuerza habría decidido el destino. Pero la facenda había tejido redes y testigos, vecinos que empezaban a asomar la cabeza por los portones, el padre Antonio, que alertado por su intuición pastoral, llegó con paso lento, como quien intenta pacificar una tempestad. Su voz fue una bisagra, habló de la ley, de la voluntad, y puso en claro un hecho que para algunos aún era difícil de contemplar, que Luz había elegido. Joaquín replicó con palabras que pretendían revestir la violencia de derecho paternal, pero la palabra del sacerdote pesaba en la plaza como una luz que obliga a mirar. La tensión escaló cuando uno de los hombres de Joaquín tiró de Luz con brusquedad. La escena se volvió física, no como un espectáculo, sino como un hecho brusco y repentino. José, que había llegado detrás de Rafael, empujó a Toniño con la intención de separar y en el forcejeo alguien soltó una piedra o una herramienta. El ruido hizo que los tres hombres tensaran el gesto. Fue en ese instante cuando Joaquín, en su furia obstinada, dio un empujón que desequilibró a Luz. Ella cayó, y en ese movimiento desperdiciado de violencia, Rafael vio la línea clara que no podía permitir. La voluntad de una mujer no debía ser quebrantada por la ceguera de un hombre. No hubo un disparo, no hubo una escena cinematográfica. Hubo el roce de dos cuerpos que se enfrentaron por una decisión. Rafael, al no conseguir que Joaquín soltara a su hija con palabras, tomó la única medida física que le dejó la prudencia. Sujetó el brazo del hombre hasta que con un movimiento preciso lo inmovilizó y, para detener la escalada, empujó lo suficiente como para causar una herida en el antebrazo de Joaquín. No fue una lesión mortal ni buscada con odio. Fue una intervención calculada para impedir que el daño continuara. Joaquín soltó a Luz entre juramentos de derrota y humillación, llevándose en el gesto la mancha de su propia rabia. Los otros hombres intentaron reaccionar, pero la presencia de testigos y la llegada del delegado, llamado por el padre Antonio mientras los acontecimientos se precipitaban, desactivaron la espiral. El delegado, hombre de procedimientos y papeles, llegó con su libretita y su corbata arrugada por el viaje, observó la escena con la profesionalidad que exige constatar hechos. Miró las declaraciones someras, anotó la coacción, preguntó a Luz con voz baja si quería testificar y organizó que la brigada médica revisara cualquier herida. Doctor Enrique llegó con su bolsa y su calma templada por la experiencia. Revisó a Luz con respeto, registró las marcas y dijo lo que debía, que había daño físico y daños que el tiempo y el cuidado comenzarían a recomponer. Joaquín, magullado en su orgullo y en el brazo, fue retenido por su proceder. Toniño y Severino, al notar la formalidad del delegado, mutaron de cómplices insolentes a hombres preocupados por sus propios destinos. El futuro de su acción ilegal se volvió corto y concreto. El delegado redactó las primeras actas, llamó a la policía regional para asegurar que la acusación y los hechos quedaran registrados, y habló con Luz como corresponde, con respeto por su agencia. No hubo coerción para que ella regresara a la casa paterna. La decisión de vivir en Vale Verde era suya, y el delegado lo dejó por escrito. El asunto, sin embargo, no terminó con la detención momentánea. Joaquín, enfrentando la humillación pública y el dolor en el brazo apretado por la venda de emergencia, murmuró promesas que olían a venganza. Para él, la derrota era una afrenta al honor que no sabía medir de otra manera. En la comisaría, las actas hablaban de coacción y de conducta que requeriría investigación. El delegado aseguró que la ley haría su trabajo y que, de ser necesario, habría órdenes de restricción y procedimientos que protegerían a Luz. El sacerdote hizo una intervención que no fue teológica, sino humana. Recordó a la comunidad su deber de albergar la justicia y la compasión, y pidió que nadie se volviera a nacer cómplice por silencio. Cuando el tumulto bajó, Luz estuvo en el chalet con Dona Rosa y con Marta. La carta de la madre, que unas semanas antes había abrido una herida y una ternura, ahora quedó sobre la mesa.
testigo de un pasado que se quedaba oscuro, a la espera de una conversación mayor. Marta lloró con discreción. «Lo siento tanto», dijo, no buscando redención inmediata, sino una primera piedra de reparación. Luz escuchó, sin forzar el perdón ni la reconciliación. Su poder de decisión había pasado a ser su norte, y lo ejercía prudente y firme. El tratamiento de Dr. Enrique fue metódico. Curas para heridas físicas, indicaciones para cuidados psicológicos, la sugerencia de encuentros periódicos con alguien que ayudara en el proceso de recomposición emocional. No usó palabras de efecto, ni prometió que un día la memoria desaparecería. Dijo lo que sabía de verdad, que el proceso sería largo, con retrocesos y avances, y que la paciencia sería una herramienta sanadora. Rafael, siempre con manos prácticas, organizó un seguimiento. Visitas al centro de salud del pueblo, conversaciones con el delegado sobre medidas de protección y el acuerdo de la Facenda de generar un espacio seguro para que Luz pudiera continuar su reconstrucción. La comunidad, dividida en grados diversos de empatía y miedo, terminó por tomar partido. Algunos vecinos se acercaron a ofrecer apoyo. Quien traía pan, quien ofrecía ayuda en el huerto, quien vigilaba el puesto por si Joaquín volvía a intentar algo. Otros, en cambio, murmuraban sobre el precio de meterse en aferes de familia. Pero la tendencia mayor fue la de quienes, con su presencia cotidiana, dijeron que no aceptarían la violencia como norma. Aquella cena que Rafael había organizado meses atrás dejó de ser solo una estrategia. Se volvió el reflejo de una red que ya no permitiría que el silencio se transformara en permiso. Entre los asuntos pendientes, apareció la sugerencia del delegado, no como mandato, sino como una propuesta práctica. En un pueblo donde los rumores tienen la capacidad de desgarrar reputaciones y cerrar puertas, una unión legal entre Luz y Rafael ofrecería una forma de amparo frente a calumnias y amenazas. No fue una proposición romántica ni manipuladora. Fue una medida social para proteger a una mujer cuya vida había sido puesta en riesgo. Rafael y Luz conversaron con honestidad. Él habló de su afecto que había crecido en respeto, de su deseo de formar una familia que no pretendiera rescatar a nadie de su propia historia, sino acompañarla en la reconstrucción. Luz habló de su miedo a que su historia se convirtiera en otra forma de dependencia, de que su libertad no fuera reemplazada por una deuda sentimental. Ambos, con la ayuda del padre Antonio y de Marta, se dieron tiempo para que la decisión no fuera forzada por la necesidad. Los meses que siguieron no fueron una curva ascendente continua, sino un camino con. Había mañanas de risas en el huerto donde Luz enseñaba a un niño del lugar a sostener un cubito de tierra sin aplastar las lombrices. Había tardes en las que la palabra se atascaba y necesitaba de la compañía silenciosa de Dona Rosa y de la harina de su pan casero. La lectura se convirtió en un refugio. Luz devoraba páginas infantiles y con el tiempo empezó a leer para los hijos de los empleados, pequeñas historias que hablaban de mares lejanos y de príncipes que no resolvían el mundo a golpes. Ese gesto, leer en voz alta, compartir mundos, la transformó. Dejó de ser la que escuchaba solo las órdenes y pasó a ser la que ofrecía historias. La relación con Rafael se construyó con la paciencia de quien planta un árbol y lo riega sin apremio. Hubo tareas compartidas, conversaciones largas en las noches de verano, decisiones domésticas en que consultaban al otro. El afecto maduró en confianza. Primero en la comida que nadie juzgaba, luego en silencios compartidos que no demandaban performance, y finalmente en la promesa consciente de construir un proyecto común. En ningún momento la idea de matrimonio fue un pago por el rescate. Fue, meses después de aquello, una alianza libremente elegida por dos adultos que se habían encontrado en la necesidad de cuidarse mutuamente. Cuando la legalidad terminó de ordenar lo inmediato, procedimientos que implicaron declaraciones, alguna multa, la atención a las pruebas y la posterior sanción a los cómplices, Joaquín quedó lejos de la Facenda.
No fue un final espectacular para su figura. Lo que siguió fue el silencio público y la necesidad de lidiar con las consecuencias de su acción. En privado, tuvo que enfrentar no solo la sanción legal mínima que correspondió en el marco de los hechos, sino la pérdida de prestigio ante vecinos que dejaron de darle crédito. Su orgullo, mal reparado, lo obligó a replanteos dolorosos que lo dejaron, en los meses siguientes, con menos voz en la plaza y más tiempo para escuchar. La sugerencia de celebrar una boda no apareció como un artificio para cerrar una tragedia. Apareció como un acto comunitario que sellaba la decisión de Luz y le daba a su historia un marco social que la protegería del rumor. La ceremonia fue sencilla. El padre Antonio dio unas palabras sin pompa, que hablaban de la libertad y del compromiso mutuo. Dona Rosa llevó la torta. José y Pedro organizaron las flores recogidas en el huerto. Marta, con la cara aún marcada por el arrepentimiento y las manos temblorosas, fue invitada a poner una de las primeras cartas en una pequeña caja que Luz guardaría en el chalet. Un gesto simbólico de que el pasado no se borraba, pero podía ser atendido. El matrimonio de Luz y Rafael fue celebrado más por la comunidad que por la ostentación. Hubo abrazos sinceros, lágrimas contenidas y el ruido alegre de niños corriendo entre las mesas. Para muchos fue una señal de que el pueblo podía incluso curar sus heridas cuando se decidía a no mirar para otro lado. Para Luz fue la afirmación de su libertad. Nadie la obligó a elegir. Nadie la presionó. Firmó con las manos seguras de quien había aprendido a leer y a escribir. Y aquel gesto, tan simple, significó para ella recuperar la autoridad sobre su propia vida. La sanación no tuvo atajos. Doctor Enrique continuó con sus recomendaciones. Hubo encuentros con una terapeuta del pueblo que recibía a quienes venían con historias de violencia para dar pasos lentos hacia la recomposición. Luz asistía cuando se sentía capaz, a veces acompañada por Marta o por Dona Rosa. Había días en que la nostalgia por lo perdido la dejaba con el cuerpo pesado, otros en que la risa de los niños en el jardín la llenaba de una ligereza que la sorprendía. Rafael aprendió a nombrar sus inseguridades. Se sentó con ella en noches en que el recuerdo hacía eco, escuchó sin intentar arreglarlo todo, y fue allí donde probó la medida del amor que protege sin invadir. Con el tiempo, Luz se convirtió en figura de referencia para algunas mujeres del pueblo. No buscó la notoriedad, ni convirtió su experiencia en espectáculo. Habló en voz baja, compartió lo que supo y ofreció el ejemplo de que la dignidad exige acción colectiva. En la pequeña biblioteca del chalet, que habían ampliado con algunos volúmenes y donaciones, organizó sesiones de lectura para niños y también encuentros para quienes querían aprender a leer por primera vez. La biblioteca era, en más de un sentido, el corazón de la recuperación. Allí se depositaban historias para mirar la vida con otros ojos. La tía Marta se convirtió en una presencia constante, ya no con prisa ni promesas vacías, sino con actos que poco a poco fueron recomponiendo la relación. Un día trajo al chalet un sobre con cartas que la madre de Luz había dejado antes de morir. Palabras que hablaban de sueños, de arrepentimientos y, sobre todo, de un amor imperfecto. La entrega de aquellas cartas fue una escena íntima donde Luz leyó, en voz alta, fragmentos que la anudaron y la liberaron a la vez. No hubo absolución dramática. Hubo comprensión de que algunas heridas requieren tiempo para cerrarse y que el perdón, cuando aparece, no borra sino que atestigua que la persona que perdona ha elegido su camino sin desaparecer, su derecho a protegerse. Años después, la facenda florecía de un modo distinto. Vale Verde ya no era solo la casa de un hacendado solitario. Era un lugar donde las voces de los niños se mezclaban con el canto de los pájaros matutinos. Luz y Rafael tuvieron hijos. 4 pequeñas manos que crecieron sin el peso habitual de la violencia que marcó a su madre. En las mañanas la casa se llenaba de pan recién horneado, risas y la presencia honesta de gente que trabajaba la tierra con dignidad. La biblioteca infantil del chalet,
con estantes pintados y libros nuevos, se volvió un lugar de encuentro. Luz leía historias de lugares remotos y los niños, propios y ajenos, la miraban con la certeza de que alguien les estaba enseñando que el mundo se puede conocer sin miedo. El delegado, el padre Antonio y doctor Enrique fueron con el paso del tiempo recuerdos vivos en las anécdotas de la casa. A veces, en un atardecer de otoño, Rafael salía al porche y miraba la huerta con la sensación de que el esfuerzo valía la pena. No era una prosperidad ostentosa, sino una abundancia que venía de la vida compartida y del respeto sostenido. Luz, que en algún momento había aprendido que el silencio era su única defensa, ahora enseñaba a sus hijos que las palabras tienen la fuerza de ordenar el mundo cuando se pronuncian para pedir justicia. El asunto de Joaquín terminó en la vida pública con repercusiones que él no previó. Perdió el mando que creía indiscutible y tuvo que vivir con la contradicción de sus actos. Hubo en algunos encuentros posteriores, originadas por la necesidad de cerrar la herida familiar, conversaciones tensas donde la palabra padre sonaba más como un peso que como una certeza. Joaquín reclamó en ocasiones una forma de disculpa que nunca fue suficiente. La comunidad, por su parte, le dio espacio para enmendar en la medida en que sus actos dejaron de hablar de imposición. Marta, por su parte, fue la que más avanzó en la reparación. Trabajó en la casa de su sobrina, ayudó con los niños y llevó cartas antiguas que le dieron a Luz la imagen completa de una madre que había amado con sus limitaciones. El perdón, para Luz, llegó en momentos pequeños. Una mirada que ya no escapa, una noche en que no se despierta sobresaltada, una mañana en la que se siente capaz de preparar la merienda para todos sin que la sombra del pasado le ponga precio a la alegría. No fue un acto único, ni una absolución general. Fue la suma de pasos, una a una, en los que ella decidió no dejar que la violencia definiera su vida. Decidió también que perdonar no significaba olvidar ni restituir al agresor su lugar. Perdonar fue una elección interior que la liberó sin negar la justicia. En la biblioteca infantil del chalet se colgó con el tiempo una placa pequeña que recordaba que ese espacio era producto de la solidaridad de muchos. Los niños, que crecieron escuchando la historia en fragmentos, aprendieron dos lecciones que Luz siempre quiso transmitir: que nadie merece vivir bajo la violencia y que la comunidad tiene la responsabilidad de no ser espectador del daño. A veces, en la noche, Luz abría la caja donde guardaba las cartas de su madre y las leía con sus hijos a su lado, recomponiendo palabras como si fueran semillas que merecían una tierra nueva. El rostro de Rafael, con canas en las sienes, seguía siendo el de quien había aprendido a amar sin posesión. El suyo era un amor que respetaba la autonomía de la mujer con la que había compartido la vida. Un amor que acompañaba y que también se dejaba acompañar. En la casa, cuando hablaban del pasado, lo hacían con la claridad de quien sabe que la memoria enseña, pero no encadena. Hubo días en que Joaquín, reducido a su orgullo y a su silencio, se acercó a pedir no perdón teatral, sino alguna forma de reconciliación mínima. Luz escuchó con los límites que su sanación había impuesto. No buscó la escena de la redención completa. Exigió respeto por su espacio y, cuando correspondió, permitió que la tía Marta le diera noticias de su padre desde la distancia. Fue una decisión que habló de la medida en que la bondad puede existir sin renunciar a la prudencia. La facenda, con su jardín florido, y la biblioteca que ahora vibra con cuentos, se convirtió en un lugar donde la memoria de lo irracional no fue borrada, sino transformada en responsabilidad. Los hijos corrieron entre las hortalizas sin conocer el temor que marcó a su madre. Aprendieron que el mundo puede ser cuidado por manos firmes y corazonadas justas. En una tarde de primavera, Luz llevó a sus pequeños a la plaza del pueblo para un encuentro de lectura que ella misma organizó. Se sentó en una manta sencilla y, frente a las caras expectantes, comenzó a leer en voz alta. Sus palabras eran claras, su respiración tranquila. En la audiencia había padres que recordaban el trauma
y madres que se emocionaban por ver una mujer que había elegido su propio destino. Cuando terminó, un niño, con los ojos grandes, le preguntó si algún día ella había tenido miedo. Luz sonrió sin contención. Sí, dijo. Y aprendí que pedir ayuda es una de las decisiones más valientes que se puede tomar. Esa frase, tan simple, tan humana, resonó en la plaza como un imperativo luminoso. Nadie debe cargar en silencio aquello que lo aniquila. Y la vida de Luz, de Rafael, de Dona Rosa, de todos los que conformaron la red que protegió y restituyó, quedó como evidencia de que cuando la comunidad decide levantarse, la libertad deja de ser una promesa y se convierte en camino transitable. Cuando, años más tarde, la casa tuvo el ruido de pies infantiles que solo trae la plenitud, Rosa colocó un álbum con fotos, la boda modesta, la biblioteca con niños, la carta amarilla de la madre que ahora reposaba en la caja del chalet. Rafael miró la imagen de aquella primera tarde de mercado, donde todo había comenzado, y supo que la decisión de tender una mano no fue un acto de lástima, sino la puesta en práctica de la justicia. Luz, que había aprendido a administrar su palabra y su silencio, cerró el álbum con una calma serena. Aguardó a su esposo en la puerta, tomó la mano que él le ofreció con el mismo respeto con que ella había aceptado el trabajo en Vale Verde tantos años atrás, y sintió que la vida que reconstruía no era solo para ella, sino para todos los que habían descubierto que proteger no es sinónimo de poseer, y que la libertad escucha, sostiene y acompaña. Comparte esta historia si crees que nadie debe sufrir en silencio.